Aquí estoy yo de nuevo en el momento exacto en que me subo a la Toyota RAV4 para ponerla a prueba durante horas para saber si es mentira o es verdad que esta es una de las mejores camionetas subcompactas que te puedes comprar por este precio, o si por esta misma cantidad de dinero te conviene más una camioneta de otra marca. En mi opinión, Toyota RAV4 es como Gal Gadot en las películas de Wonder Woman. Es gentil y tierna con la familia, pero es ruda y guerrera cuando más la necesitas. Tanto en espacio, seguridad y calidad en general, es de las que más ofrece por su precio. Aunque una cosa que absolutamente me choca de Toyota RAV4 es que la pantalla como tal no tiene un menú de inicio. Lo otro que no me encanta es que los espejos laterales en esta versión no se abaten electrónicamente con ningún botón, o sea, desde el interior no se abaten. Y la tercera cosa que absolutamente me choca, aunque es una tontería, es que el espejo retrovisor no tiene función electrocrómica. En esta versión es un retrovisor común y corriente. Además, yo sé que hay algunas personas que se quejan del precio y que opinan que en general Toyota es una marca sobrevalorada. Pero la realidad es que quien ha tenido un Toyota en su vida regresa por otro. Su competencia principal son justamente Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan, Honda CR-V, Dodge Journey y en la actualidad la nueva Nissan X-Trail. Hay otras en este segmento, sí, pero estas son las top 5 de competencia, las que más se venden. Y sí puedo ver que hay personas que dicen: no, Gonzalo, para mi familia y para mis hábitos de vida, ese motor natural aspirado de Toyota RAV4 puede llegar a tener mucho consumo de combustible y tal vez para mi familia me conviene más algo con un motor turbo como CR-V o Tiguan. Pero ningún SUV en este segmento y rango de precios tiene la combinación de seguridad avanzada y excelente calidad que tiene Toyota RAV4 o RAV4 en todas sus versiones. Y esa, mi gente, es su carta más fuerte. Creo que ya va siendo hora de que vayamos a carretera a probarla. Lo primero que me sorprende es el empuje que tiene. No esperaba que tuviera tan buen empuje porque es un motor natural aspirado y sus rivales regularmente están ya equipando motores turbo. También me sorprendió el ahorro de combustible, que he podido sacarle hasta 12.6 kilómetros por litro reales en ciudad. Obviamente con tránsito ligero y con buenos hábitos. Pero lo que les quiero mostrar son estos tres botoncitos de aquí abajo. Venimos en modo Eco y el modo Eco hace un poco más dócil la respuesta del acelerador, pero no lo gobierna tanto que se sienta lenta o pesada. Luego está el modo normal. Cuando yo le piso al acelerador, ahí está el empuje. Y si me mando un poquito para atrás en el asiento, si me hunde, ruge el motor. Me hace sonreír, sí me hace sonreír. El tercer modo es el modo Sport, mi favorito. Lo presiono y el tablero se pone rojo. De hecho, pata a fondo y ahí está el empuje. Se revoluciona muy bien. Empuja sumamente bien. El control es muy bueno. La dirección tiene buena precisión, aunque la llanta o la goma es de perfil medio alto, es un perfil más para la comodidad. Está bueno saber que puede empujar rico cuando lo necesitas. Bueno, para empezar, Toyota hace algo buenísimo con el frente de la RAV4. Le da una identidad propia, única en cuanto a su forma, a su apariencia, volúmenes, los faros alargados, las luces de conducción diurna en la parte de arriba e incluso este detalle como de este bisel aquí y luego este otro por acá. En lugar de ser una sola línea recta, los logos han crecido, es el caso también con Toyota. Y aquí abajo podemos localizar faros de niebla. No están hasta acá abajo de la fascia, sino están en una posición más alta, donde es menos probable que los rompas con alguna piedra o un objeto bajo en el piso. El rin en esta versión es de 18 pulgadas y las gomas, hules, llantas, como lo digan en tu país, son de pared de perfil medio alto y se traduce en un manejo sobre todo más cómodo. Además, hay frenos de disco en las 4 ruedas. Aunque una de sus características más distintivas la encontramos aquí dentro. Dedito para un lado, manita para arriba. Este es el motor 2.5 4 cilindros con tecnología de tiempo variable de apertura de válvulas que Toyota equipa en las 4 versiones de RAV4 a combustión. Esta planta de poder libera 204 caballos de potencia
y hasta 179 libras-pie de torque. Entre las muchas cosas que me gustan está su bajo centro de gravedad, pero algo bonito es que el alternador viene colocado más arriba para evitar el tema del agua. La ingeniería de Toyota es su máxima expresión. El tema del lenguaje de diseño con líneas, ángulos y cónicos continúa cuando la vemos de perfil. El tamaño enorme de los espejos laterales, muy buena visibilidad. El vidrio trasero es tintado para mayor comodidad de los ocupantes. Antena de aleta de tiburón y barras en el techo color negro para darle este look más rudo, pero también más elegante. Detalles que me encantan, los guardafangos con polímeros de alta resistencia, porque estas son las partes de la lámina que pueden ser más propensas a la corrosión con el tiempo. Esta protección adicional está súper bien porque es un vehículo robusto, que básicamente es casi tan alta como yo. Pero la pregunta del millón es, ¿qué tan bien le entra un Gons entero? Eso es lo que yo quiero saber. La respuesta es muy bien. Esta es posiblemente una de las cajuelas más anchas de su segmento y rango de precio. Aquí por un lado el pie llega hasta este borde, pero todavía lo puedo meter hasta acá. Otro detalle que me gusta es que la profundidad es excelente. Hay una cubierta de privacidad que podemos quitar con facilidad para hacernos un poquito más adentro. Y una cosa que me gusta siempre poner a prueba es esto. En otras cajuelas yo iría como muy agachado de arriba. En este caso sí puedo lograr una posición bastante cómoda, literal a mis anchas. Llanta de refacción de tamaño hecho y derecho. Los asientos también son abatibles, si se lo preguntan. 60-40. ¿Acaso estará sacrificando algo el espacio de los asientos traseros para ganar espacio en la cajuela? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Cómo van las personas atrás? ¡Ja! Buen espacio para estirar los pies debajo del asiento delantero. Y sí, yo le quité la cabecera para poder poner esta cámara. El vidrio trasero tintado ayuda muchísimo, que el sol no te quema cuando viajas en carretera. Esta concavidad hasta de 1,90, tal vez hasta 1,95 puedan caber aquí atrás. Es tan ancho el interior que sí caben 3 adultos de mi tamaño, que realmente sí puedes poner los pies aquí a los costados. Hay 2 ventilas para aire acondicionado y un par de puertos USB. En general se ve muy elegante. ¿Qué tenemos por aquí? Ángulos hermosos por donde sea que la mires en su lenguaje de diseño. Materiales suaves al tacto en toda la parte central del tablero. Incluso aquí arriba también esto está como acolchonadito, le puedes hundir un poco los deditos. Aire acondicionado digital, doble zona, lo puedes sincronizar o lo puedes tener independiente. Parece un detalle tonto, pero está súper padre que las perillas sean gigantescas. Y me encanta que los números de la temperatura son grandototes. Una bahía de carga acá con función de carga inalámbrica. Lanzamos una encuesta sobre RAV4 y ustedes quieren saber. Sé que las dos versiones superiores y la híbrida son all-wheel drive, pero no es permanente. Me gustaría saber cómo se activa y si en verdad vale la pena en comparación con la XLE. Saludos desde Cuernavaca, nos dice Luis Vargas. Se activa con un selector de modos de manejo y con eso ya tienes. Hasta los 40 km/h la computadora va a estar tratando de repartir de manera óptima el par motor. Y si vale o no vale la pena comparado con esta versión que es la XLE en la que estoy a bordo el día de hoy, eso depende mucho de si vas a la aventura y quieres las características de lujo que ofrecen las versiones mencionadas o no. Rodrigo Troncoso, me gustaría saber cómo está compuesto el sistema all-wheel drive y qué versiones hay. Una vez vi que había una versión all-wheel drive con caja mecánica, ¿qué tan distinta será de la automática CVT? Para empezar, esta transmisión automática no es CVT, esta es una transmisión automática de 8 velocidades, 8 engranes reales. Nil Krupa nos pregunta, ¿realmente vale la pena su precio o hay mejores opciones? Si lo que buscas es el mayor nivel de seguridad desde las versiones iniciales, entonces RAV4 es tu gallo. Hugo Chihuahua, necesito una versión hybrid. ¿Por qué las agencias no quieren vender en pago de contado? Sí quieren vender, pero no es su prioridad porque le ganan más a los financiamientos de casa. Te sugiero que si la quieres comprar de contado, des el 90% de enganche o el 80% de enganche y el otro 20% lo des a 12 meses sin intereses.
Marcos Jair Martel Galindo, yo la única duda que tengo es si el motor que porta es suficiente para andar en carretera. Te invito a que te quedes a la prueba de aceleración 0 a 100 y de manejo más intenso más adelante en el video. Jair Avisal Pondigo Zul, ¿cuándo la van a tener disponible sin tener que esperar 4 meses? Yo creo que para finales de este año. Enrique González Castillo, muchas gracias por ser top fan, Enrique González Castillo. Precio de contado LE. El precio de la versión LE te lo pongo en pantalla en este momento. Ese que estás viendo es el precio de contado. Luis Perales, en su segmento de las SUV, ¿con cuál es la que más compite y por qué RAV4 es mejor? Con la que más va a competir es con Mazda CX-5. ¿Y por qué RAV4 es mejor que CX-5? Porque tiene más espacio. Es mucho más amplia y tiene las asistencias de seguridad avanzadas como el freno automático de colisión frontal e incluso cuenta con detección de peatones, todo desde la versión inicial. David Rueda Jiménez, ¿financiado por la misma Toyota o con otra financiera? Como mejor te acomode, donde mejor te aprueben el crédito, hermano. ABNCM, gracias por ser top fan, carnal, te lo agradezco muchísimo. ¿Cuántos kilómetros recorre con 1 litro de gasolina? El consumo combinado promedio basado en 1981 Toyota RAV4 con el motor 2.5 litros a gasolina oscila alrededor de los 11.5 o hasta 12 kilómetros por litro combinados. Ahora yo quiero saber ustedes qué opinan. Por esta cantidad de dinero, ¿te comprarías una Toyota RAV4 o preferirías una CX-5, un Tiguan, una CR-V o una X-Trail? El cliente Toyota de corazón busca 3 cosas. Número 1, seguridad. Número 2, espacio. Y número 3, simplemente calidad. Tener la tranquilidad de que tu vehículo Toyota no te va a dejar tirado. Para mí, Toyota RAV4 es un SUV al que no le pondría tantos peros si no fuera porque sí me encantaría ver una versión de transmisión manual con el all-wheel drive y bloqueo de diferencial central para realmente hacerla la más capaz aventurera en este segmento y rango de precio. ¿Cómo estamos en seguridad? Bien, 7 bolsas de aire, el radar aquí arriba, con frenado inteligente de emergencia, detección de autos y de peatones desde la primera versión. Además, alerta de abandono de carril y asistencia de preservación de carril. Excelente calificación en las pruebas de colisión e impacto y eso lo hace un buen costo-beneficio, aunque no es perfecta para todos. Otra cosita que me gusta mucho es su control de velocidad crucero, que lo enciendo aquí y le voy a dar set. Es adaptativo, presiono este botón, yo no vengo pisando los pedales, RAV4 viene haciéndolo todo solita. Va a detectar esa camioneta gris, esta SUV gris que tenemos aquí adelante, que el vehículo está reduciendo mucho la velocidad y nosotros también, si queremos. Entonces, ¿es verdad o es mentira que RAV4 es una de las top SUVs compactas que te puedes comprar en este precio? Si buscas espacio y seguridad, sí. Además, lo bonito es que Toyota ofrece en un rango de precios bastante extendido para tratar de poner una RAV4 al alcance de las necesidades de cada bolsillo. Lo único que me faltaría para tener una en casa, yo creo, es que hubiera una versión con transmisión manual en la versión Adventure, que es la versión con tracción en las 4 ruedas, y que esa versión también incluyera bloqueo de diferencial central. Esa para mí sería la RAV4 ideal. Aquí estamos en Eco, vamos a poner modo Sport, apagar el aire, 3, 2, 1, aceleración. Ahí está. Me gusta que patinó tantito. Torque. Se siente la diferencia en que esta es una transmisión con engranes reales. Y acelera muy bien. El problema que siento es que me quedo con ganas de correrla más porque emociona. O sea, quiero poner pata a fondo y... Pero, pues no. Todo con moderación, mi gente. Todo con moderación. Puedo darme cuenta por qué Toyota RAV4 va a seguir estando en el top 5 de las mejores SUVs compactas más vendidas por muchos años a futuro.